¿Cómo se te hacen 6 lámparas? En todo estadio. Sí. Pues está bien, pero bueno, vamos viendo qué lámparas son. Y luego meterle 2 o 3 abanicos. Bueno, pues esta es la oficina principal y aquí ya tomamos las medidas donde se van a poner los contactos y los cables de red. De igual manera, en los 2 perímetros vamos a meter también contactos y cables de red cada 3 metros para tener acceso todos al servidor. Pues esos son los avances de aquí de la oficina principal. Ya nos vamos a ir con Juan para ver cómo va abajo lo de la tabla roca. Mira, joven, aquí vamos a levantar unos muros de 3 metros de alto. Aquí va a ir lavandería. Esta va a ser el área de almacén y lavandería. Todo este muro mide 26 metros hasta la punta. Llevamos ahí divididos los lavamanos, lavandería y un almacén de químicos. Sí. Aquí vamos a medir, son 12 pies y medio más o menos. Vamos a hacer una división para poner unas puertas donde van a ir cerradas las lavadoras. Aquí donde está la tubería esta, hacia allá 6 metros van lavamanos. El lavamanos para que el personal se lave sus manos, tenga higiene. Aquí va un muro atravesado que va a dividir el comedor y los lavamanos, ¿no? Aquí va a correr el pasillo de las lavadoras y el pasillo del personal, donde va a entrar todo el personal hacia el almacén o el empaque, ¿no? Bueno, ya estamos aquí en lo que van a ser las oficinas del nuevo empaque. Van muy bien los avances. Ya tenemos lo que son los baños, todas las conexiones de red, toda la energía eléctrica. Ya estamos definiendo lo que son ventanas, todo lo que es la oficina. Entonces, toda esta área va muy bien los avances. Plomería, electricidad, todo alrededor ya estamos poniendo lo que es las láminas. Entonces, todo va perfecto, vamos por buen camino. Yo creo que aquí vamos a estar listos en un mes aproximado máximo. Vamos a empezar un poquito tarde con la temporada del dátil, pero vamos perfectos en tiempo y pues estamos muy contentos con los avances. Ha estado haciendo bastante calor estos días, ¿verdad? Hemos estado trabajando de 12 horas la jornada, ¿verdad? Ya que se requiere que esto esté a la brevedad posible. Hay compañeros, o habemos compañeros, me incluyo, de que nos da miedo las alturas, ¿no? Y afortunadamente hemos traído equipos como el elevador que miramos allá al fondo, que nos ha servido bastante, ¿no? Hemos cooperado, ¿no?, con toda esta obra, con toda esta remodelación para lo que es la empresa. Estamos echándole ganas aquí. La empresa a la cual pertenecemos está muy dedicada a todo lo que es específicamente el ramo de cuestión de empaque de dátil y el mantenimiento industrial en general. Ok, ahorita tenemos pura gente trabajadora aquí en el empaque. Quiero que me acompañen para que vean cómo están trabajando la gente. Vamos a agarrarlos a todos trabajando, vamos a ver qué están haciendo. Gente trabajadora, las agarramos en su momento de break. Tenemos un proveedor también y pues los veo muy contentos a todos. Ya me están ofreciendo una coquita sobornando al patrón, pero pues todo muy bien. Que no es cierto, se la di con mucho cariño. ¿Cómo te queda? ¿Alguna palabra del transportista? No, todo bien. Todo bien, ¿no? ¿El que le está en la cámara? Diego nos manda aquí porque dice que usted no le invita a salir al video. Hasta me bañé ahora. Okay. Estamos en el primer piso donde va a ser la recepción. Tenemos un baño para las visitas. Vamos a tener 3 escritorios donde va a estar el área de logística, producción e inocuidad. Todos van a salir por la puerta que tenemos para personal, para el área de producción. Y la intención es que vean los avances que ya también en la parte de abajo estamos trabajando, no solamente en las oficinas, ya están casi terminadas, tenemos todas las conexiones igual. La idea es que se den cuenta de que aquí también ya está terminado en su mayoría todo, solamente falta forrar con hoja de yeso, pero ya está lo que es la red y la electricidad. Se mira el avance, nos sentimos bien, estamos contentos de que ya nos vamos a cambiar de local. Aquí sí vamos a caber. La idea es mudarnos para acá en diciembre. Esto tiene que durar, a más tardar el mes que entra tiene que estar terminado. O sea, para en septiembre ya tienen que andar terminado toda esta área de aquí, todo lo que son las paredes y todo eso, ya nada más continuar con instalaciones eléctricas
bandas, todo ese rollo que se tiene que poner. Como pueden ver, ya va un poco avanzado lo que son el área de oficinas, el área de recepción, las paredes que estaban un poco maltratadas, ya se está rehabilitando todo. Andamos trabajando ahorita en lo que van a ser parte de los sanitarios para el personal, aduana, todo ese rollo. Se ha colocado pues prácticamente todo. Cuando nos mudamos para acá, tumbamos todo lo que había construido ahí, totalmente se tumbó todo. Arriba van a ser oficinas administrativas, abajo va a ser recepción, una salita de espera. Pues tratamos de darle parejo a todo, necesitamos que vaya corriendo todo parejo. Por ejemplo, el albañil ocupa de que el otro haga unas cosas y el tablarroquero ocupa que el albañil haga ciertas cosas, o el electricista, es un ir siguiendo una cosa con otra. Pues lo más difícil fue la limpieza porque estaba prácticamente abandonado aquí. Sí ha sido un poquito medio pesadito, más que nada, que había demasiada basura, todo ese rollo aquí. Ya lo demás, pues el calor es lo único más pesadito ahorita. Nosotros empezamos el lunes de la semana pasada. En el primer día empezamos marcando el piso. Después de eso procedimos con la demolición de toda esa área. Demolimos alrededor de unos 20 metros cuadrados, hicimos una perforación para afuera, nos topamos un piso de 5 pulgadas con varilla. Nos tomó alrededor de 3 días completar todas las demoliciones. Una vez terminado esto, pues ya procedimos a tapar y dejar todo nivelado. Y ahorita procedieron a tapar con concreto. Ahora en la semana 2 empezamos con los baños de las oficinas. Ya tenemos listo el de la oficina de arriba y ahorita estamos trabajando en el de la oficina de la planta baja. Les echamos agua, limpiamos todas las tuberías, las sondeamos. Y pues ahorita ya estamos terminando de tallar los baños. Para la próxima semana traemos planes, una vez que estén levantados los muros, empezar con toda la instalación hidráulica. También estamos esperando estos 2 muros. En estos muros vamos a tener 20 lavamanos de aquel lado y 20 lavamanos de este lado. Ahorita es cosa que pues estamos esperando para la otra semana. No, pero en área eléctrica pues nos ha tocado fácil hasta eso. Ahorita lo que estamos haciendo es trabajar en lo que son las salidas, que son las cajas y todo, donde ya tu usuario llegas y te conectas, ¿no? Tu celular, tu computadora. Pero estamos haciendo nada más atrás de los tablarroqueros. Ellos están levantando toda la estructura y nosotros venimos atrás poniendo lo que son cajas para las salidas y entubando para darle chance al tablarroquero, y posteriormente el siguiente semana lo vamos a empezar a cablear lo que son todos los contactos y salidas de red, ¿no? Estamos ahorita, te digo, atacando, dándole prioridad es la planta baja, que es recepción, lobby, todo eso, oficinas de la planta baja. Eso ya está casi por terminar. Y ya nos brincaríamos a lo que es el área del segundo nivel, lo que son las oficinas ya del gerente y de las gentes de inocuidad y todo ellos. Si te fijas aquí el hangar o almacén está completamente cerrado, pues nos han ayudado también a quitar para que haga un poquito de ventilación, quitar algunas láminas, pero pues sí, muy caliente. Pero pues nada que no estemos acostumbrados aquí en San Luis, hombre. Estamos en el día 9 de lo que son las remodelaciones de la bodega. Los trabajos van conforme al calendario. Ya tenemos todo lo que es la lámina interior y el aislamiento de la bodega. En el segundo piso ya estamos haciendo las instalaciones para las televisiones, todo lo que es el servidor, todo el sistema de datos ya está funcionando. En el primer piso ya están tapando todo con la hoja de yeso. Ahorita están colando lo que son los sanitarios. Y con eso ya vamos a finalizar. Esta semana los avances han estado muy buenos. Lo otro es, ya le estamos entendiendo un poquito la cámara, ya nos estamos gustando un poquito más. Pues para que sigan el canal, estén al pendiente, porque vamos a tener nuevos contenidos.